Velasco, que va a hablar sobre teoría queer. ¿Sí? ¿Todo mío el escenario? Muchas gracias. Hoy, primero que todo, qué gusto participar de este espacio. Qué loco que partamos justamente con una sesión de masculinidades. Me acuerdo de una experiencia que vi una vez, voy a tratar de dar el jugo más corto posible con esto, en el que había un grupo de personas que querían deconstruirse de su masculinidad y que tenían un vocero y por supuesto era masculino, entonces estábamos agregando un vocero más un vocero varón más a las cuentas y es entretenido porque de repente suceden esas cosas y aquí nos está pasando algo muy interesante y es que masculinidades es la primera sesión de un ciclo de jornada feminista, entonces creo que para todos los varones que estamos acá, es un tremendo desafío el tratar de ser lo más poco hombres posible durante esta exposición para que la weá sea auténticamente subversiva y sea un comienzo potente para una cuestión que nos supera, sin duda. Yo tenía preparada una muy breve presentación que partía con algo que ya dijo Elías. Y eso tiene que ver con que hace como un año y algo atrás, con el Elías fuimos a hacer una exposición. Yo estaba presencialmente, él estaba por Hangout, a una junta de vecinos en el contexto de la reina, en el contexto de la campaña de la Manu Veloso. Y yo aprendí harto de esa exposición, aprendí harto de lo que comentó Lelia, y por eso hay varias cosas que yo básicamente iba a repetir de ahí. Esta está la cola de uno de mis gatos. Voy a acotar esa parte, ya que Lelia lo hizo también, y me voy a lanzar hacia una hipótesis provocadora que quería poner al comienzo. Y es que yo le tengo un cariño gigante al New Age. A mí me encantan las cosas sui generis, me encantan estas aventuras un poco cercanas a como a lo sobrenatural, lo que es muy divertido. Pero cuando me dicen que las mujeres son especiales porque tienen como poderes mágicos que vienen de la luna, yo encuentro que hay algo sospechoso ahí. Porque hay un olor a inmutable en esa weá. Hay un olor a inmutable en que las mujeres sean de cierta forma, los hombres sean de cierta otra forma. Que existan como cosas ancestrales relacionadas como con los hombres cazadores recolectores, que por eso tienen como una brújula en el cerebro, y las mujeres que son sanadoras con las manos. Esas weas son raras, porque incluyen la idea de que hay cosas que no pueden cambiar. Y como yo nací esclavo y quiero llegar a dejar de serlo, no me sirve una forma de pensar en la cual las cosas no cambian. Me sirve una forma de pensar en que las cosas se transforman, centrada en lo transformador. Y yo necesito un género también que se centre en lo transformador. He tenido muchos géneros a lo largo de mi vida, me he sentido muy distinto a lo largo de mi vida. Y me gustaría seguir sintiéndome distinto. Entonces, de la misma forma en que hay que combatir a esa mujer mágica con manos sanadoras, que en el fondo hace a la mujer diferente del hombre, hay que también subvertir o disputar aquella idea de que los hombres cargan con una carga histórica de la que deben deshacerse y por la que deben pagar una suerte de pena, que es la masculinidad. A mí me gustaría hablar desde la teoría queer porque me gustaría hablar principalmente de la idea de sistema de género y cómo la subversión contra el sistema de género es una subversión que escala hacia la subversión general contra el régimen. Y eso significa no que el género forma parte o es un apéndice, no, el género es tan central a la disputa regimental general como todas las demás partes de la disputa. Porque la estrategia de control de género, la práctica política de la violencia de género, es esencial al capitalismo porque el capitalismo lo requiere para su mantención. Así que voy a partir hablando de sistema de género. Para hablar de las ciencias sociales, el género es un conjunto de características, y aquí hay una diferencia, el naturalismo y el, vamos a decir, transformatismo. Me gusta hablar de transformatismo. Para el naturalismo, para el conservadurismo, la idea de que las cosas son de cierta forma y no se transforman, el género es un conjunto de características que las personas tienen. Para una posición más crítica, desde la teoría crítica o desde este transformatismo, el género es un conjunto de características que la sociedad asigna a determinadas personas. El acumulado de todas esas relaciones de género produce los sistemas de género, y los sistemas de género son mecanismos que tienen los regímenes para reproducirse. Hay sistemas de producción, hay sistemas, bueno, de reproducción, como la educación, como las labores cotidianas, y los sistemas de género forman parte de ese entramado de cuestiones que permiten reproducir un determinado régimen. En el régimen capitalista, ese sistema de género es el sistema de género binario, en el que existe una relación inmediata, directa, indiscutida,
entre el sexo genital y el género, y de ahí se despliegan una serie de prácticas, discursos, cuestiones que son funcionales a la reproducción del capitalismo a través de los roles de género. Este sistema binario de género es, como decía hace un momento, la forma en que la violencia del régimen capitalista se manifiesta en el ámbito de la sexualidad. Opera como el aparato disciplinante de los sujetos, los regula, regula el número de género, los roles que cumple cada uno, las funciones que tiene. Un saludo para Lirina que me mandó un mensaje, no alcancé a leerlo, pero me pareció. Y cada rol condiciona tanto la percepción que tiene cada uno de sí mismo como la percepción que tiene del entorno, la manera en que se relaciona con el entorno. Esto supone la producción y la reproducción de discursos, prácticas, expectativas, prescripciones, jerarquías. Esto está copiado de algo que te leí a ti. Y en general, la asignación de funciones dentro del aparato productivo y reproductivo del capitalismo. La masculinidad, y aquí voy a ser como radicalmente posmo para algunos, a mí me gusta pensar que postmoderno, es el conjunto de características que componen lo masculino, no es más que eso. Y que sirve para que exista el capitalismo bajo los términos en los que esa masculinidad funciona. Vale decir, no existe nada mágico que sea lo masculino. Lo masculino es ese conjunto de características, es un checklist, es una lista de cosas que uno puede anotar. Voy a dar unos ejemplos. Los hombres son capaces, fuertes, valientes, productivos, independientes, están orientados a lo público, son peludos, tienen vocación de poder, se enojan, y cuando se enojan es terrible, y todos tenemos que estar atentos a lo que pasa. No estoy pensando en ningún hombre en particular. Son aventureros, les interesa el conocimiento, les interesa el éxito personal, colectivo también, pero personal principalmente. En el binarismo, como decía Elías, lo femenino es lo opuesto, porque la construcción es esa en el fondo. Lo que se construye es la relación y los sujetos se desprenden de la relación. Y ahí lo femenino es, la luna, ¿no? Esta sabiduría que opera de otras formas, que está orientada hacia lo privado, y ahí empiezan esas contradicciones entre lo público y lo privado, qué sé yo. Bien sabemos, quienes hemos militado en colectivos políticos de izquierda, que hay personas que tienen prácticas muy diferentes en lo público y lo privado. Todo eso está sustentado sobre esta lógica binaria. En lo público y lo privado también es un binario interesante. Y en ese edificio, en esa contradicción, esa serie de elementos sistémicos que van componiendo el edificio de lo genérico, es que se establece la jerarquía entre hombres y mujeres. Y que tiene una cuestión que abiertamente funciona en el capitalismo, y es que el marido es el gerente de esta pequeña empresa, que es la empresa donde se reproducen ni más ni menos que los trabajadores. Entonces, paradójicamente, la mujer, que es la que tiene la capacidad de reproducir a los trabajadores, que son el elemento esencial como de la maquinaria productiva, está bajo la subordinación de un gerente que siempre es un varón. Más adelante, por ahí la tercera ola decía que además esta es una forma en que uno mantiene a las mujeres separadas unas de otras. Vamos a tocar ese tema. Entonces, ¿qué tiene que decir la teoría queer al respecto? Yo creo que la gracia de la teoría queer, y no voy a ahondar en lo que es la teoría queer, o en los autores, o en Butler o en Foucault, sino que me voy a dedicar como a lo que puede decir en esta cuestión muy concreta, es que la teoría queer como forma de pensamiento lo que supone, dentro del contexto de las teorías críticas, es una oposición a lo binario como mecanismo administrador de lo social, en tanto funcional a la reproducción, digo yo, del régimen capitalista. Ellos dirán hay muchas formas de decirlo, pero del heteropatriarcado, qué sé yo. Para la teoría queer, el género es una producción política, y aquí se voy a mencionar a Foucault. Foucault decía que la sexualidad, como todo ámbito de la vida, es un espacio en el cual se ejerce el poder. Y en ese sentido, si nosotros entendemos que el género, como el sistema de género, como una forma de accionar el poder dentro del mundo de lo político, es una construcción política, una producción política. Las instituciones que dicen que lo estudian, que lo clasifican, que lo entienden, en realidad no están describiendo nada, sino que están produciendo algo. Y esa producción política es lo que la teoría queer viene a denunciar. ¿Y por qué lo viene a denunciar? Porque viene a proponer. Y eso es muy importante. Y esto también es muy autonomista, que es esta idea de que si nosotros vamos a denunciar, también tenemos que proponer. ¿Y qué es lo propositivo de la teoría queer? Bueno, este acercamiento radical, pues, en que el género se subvierte, en que el género es visto como un sistema, se entiende como un sistema que es vigente, vale decir, es una condición, no es una cuestión natural, no viene de antes, sino que es un sistema que está vigente, y en tanto vigente puede dejar de estarlo, si no siempre estuvo puede dejar de estarlo. Y
en el fondo, lo que propone es avanzar hacia la desnormalización de la vida, a través de los ámbitos en los cuales ésta se reproduce. Desnormalizar, por ejemplo, que el género es natural, que sirve a algunos y no a otros, y así sucesivamente. Y aquí quiero entrar en algo en lo que le he escuchado a Carlos Pérez en muchas oportunidades. No sé si es un teórico, don Carlos, pero sin duda es un sujeto brillante. Él dice que en el capitalismo, sonó el timbre, chupay, en el capitalismo lo relevante no son necesariamente los sujetos entendidos como individuos independientes, sino las relaciones contradictorias que los producen. Entonces, lo relevante es la subversión contra las relaciones contradictorias, no contra los individuos, ¿ya? Y en el caso de esta dimensión del régimen, de la dimensión genérica del régimen, hay operaciones sistemáticas de poder que hacen determinados sujetos respecto de otros, pero que no los hacen especialmente malos. Y aquí, básicamente, lo que estoy diciendo no es que los hombres sean malos. Lo que sucede es que los engranajes del fenómeno de poder, cumpliendo determinadas funciones, asumen acciones dentro del aparato contradictorio de poder del régimen. Y aquí, viejo ejemplo Foucaultiano, es cierto, hay una operación de poder cuando el jefe le exige algo al empleado, pero hay una operación de poder también cuando la madre emascula al niño bajo ciertos criterios y le prohíbe la masturbación en público. Hay una operación de poder cuando vamos a la clínica a atendernos o al sistema de salud público y resulta que el carné no coincide con el rostro o con el nombre o con la identidad. Pero ninguna de esas relaciones de poder determina que los sujetos sean malos. ¿Okay? Lo sistemático del ejercicio de poder del régimen es lo malo. Entonces, la subversión tiene que ir para allá. Y en esa dimensión yo creo que, claro, la teoría queer tiene algo interesante que decir acerca del género y tiene algo interesante que decir respecto de la masculinidad. Y confrontar a este fenómeno del régimen con la impresión de construir un sistema fluido de relaciones sexuales y genéricas que sirva para la liberación y no para la subordinación es una cuestión importantísima. ¡Hola! Digo Robert. Robert, estamos en la sesión de masculinidades. Un muy interesante sujeto para esta discusión. Un primer paso en este camino hacia la deconstrucción de las relaciones como sólidas de género, hacia relaciones más fluidas, es la necesidad de rebelarnos contra la premisa de lo normal. Que en el caso de nuestro sistema es la idea de que existe una correspondencia entre el sexo biológico y la identidad sexual y genérica. Y por lo tanto, rebelarse contra la idea de que existe algo anormal. Derrotar esa primera premisa nos permite despatologizar la diversidad y también sacar del ámbito de lo bueno a lo que no es diverso. Y un segundo paso, si estamos en ese estadio, se relaciona específicamente con el fenómeno de la masculinidad y es la idea de atomizarla. Es desregularla o desentenderla como una cuestión unitaria. Es posible que existan masculinidades fluidas, es posible que existan masculinidades contrahegemónicas, pero hay que construirlas, Y en esto, y lo señalo desde mi experiencia horrible de colegio de hombres, es esencial que los espacios de participación y producción políticos sean, en lo posible, mixtos. Es efectivo, existen estadios en los cuales es necesario, bajo ciertos supuestos, que estemos separados. Y, por supuesto, cuando el ejercicio de la violencia patriarcal ha llegado a niveles intolerables, tiene todo el sentido del mundo una asamblea de mujeres. Voy a rechazar este tema, perdón. Pero en lo posible es muy necesario que tratemos de discutir por qué es mejor no hacerlo, de compartir por qué es mejor no hacerlo, de rozarnos con nuestras experiencias comunes y distintas, porque algo bueno va a salir de eso. Y ahí vuelvo a las compañeras de la tercera ola, porque ellas decían que una de las gracias de la familia nuclear, que esto lo mencionaba recién, y vuelvo con esto también a la idea de la pequeña fábrica de hijos que tiene cada marido ahí con su esclava, etc., es que en cada familia nuclear hay una mujer que está separada de las otras. Y como nosotros sabemos que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, y que por lo tanto tampoco se nace hombre, sino que se llega a serlo, es interesante que no solamente debemos lograr que las mujeres no estén separadas entre sí, desarticulando a la familia nuclear, no como familia, la familia puede llegar a ser muy útil. Yo siempre doy el ejemplo de que hay espacios de resistencia en África
donde tener una familia es tu posibilidad de salvar tu vida, y el ejemplo de la diversidad sexual y genérica en Latinoamérica respecto del matrimonio homosexual es también un ejemplo de eso, de cómo la familia puede ser una forma de resistencia, una forma de subversión. Pero a la familia nuclear hay que pegarle, a la familia nuclear patriarcal, heteronormada, hay que pegarle, porque mantenía a las mujeres separadas y porque también mantenía a los hombres separados. Porque de algún modo la única experiencia de la masculinidad es la experiencia como de esta masculinidad a través del mercado, a través de los clubes de hombres. La masculinidad transformadora, transformativa, esta masculinidad nueva que queremos, requiere de que nos rocemos, de que nos juntemos, de que excedamos los límites disciplinarios y así hagamos de nuestra práctica otra. Y sé que me he extendido un montón, así que voy a cerrar con un par de ideas. Dos cosas. Primero, confrontar a las instituciones que definen nuestra relación con el mundo, la educación, la salud, el género, nos permite devolverle el dinamismo a lo que está como institucionalizado, a lo que está apretado, a lo que no se mueve. Hay que desordenar lo que está ordenado, y en buena medida la práctica revolucionaria es esa, desordenar lo ordenado. No reemplazar un orden por el otro necesariamente, pero sin duda desordenar lo ordenado. Creo que era Paulanza el que decía que no se podía imaginar, como con la pura imaginación, cómo iba a ser el estado de la revolución, pero sin duda sabíamos cómo no tenía que ser. Yo sé que no tenemos que estar tan ordenados, hay que ser menos disciplinados, hay que desinstitucionalizarnos, y esa rebelión que permite la desinstitucionalización parte por nuestro espacio de reproducción cotidiana. Un pensamiento en esa línea nos permite imaginar relaciones de género más fluidas, que sirvan para la liberación y para la administración, y que apunten a imaginar nuevas formas de pensar y de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás. Y segunda idea, y esto desde el punto de vista de la masculinidad, cerrando ahí, tratando de cerrar con un poquito de Butler. Butler decía que había que tomar la violencia que recibíamos y convertirla en violencia para nosotros, violencia que nos sirviera a nosotros para confrontar, una violencia productiva, rebelde, revolucionaria. Si nosotros entendemos que se llega a ser mujer y se llega a ser hombre a través de actos disciplinarios de inmensa violencia para completar ese checklist, porque eso es ser una persona, quiero reiterar esto, quiero que esta idea quede dando vuelta. Ser una persona, ser un ser humano, ser un sujeto en el mundo de hoy, en el mundo del capitalismo, es cumplir con una serie de requisitos y salir a desplegarlos por el mundo. Y por eso es que en los regímenes de fuerza, en los regímenes fascistas, es tan fácil identificar ese fenómeno, porque nos dicen, el que es así está bien, el que no es así está mal. El requisito te permite entrar o no entrar, para ponerlo en palabras de Gunther Jacobs, en ser amigo o ser enemigo, en ser parte del Estado de Derecho o no ser parte de este. Eso pasa en todos los regímenes, no solamente en los regímenes de fuerza, en los regímenes liberales, capitalistas también ocurre. Y parte del checklist es ser parte de los géneros. Pero eso es una performance. Vamos a dar vuelta a la performance. Se habla mucho de deconstrucción. Yo creo que eso se puede decir de una manera más simple. Si la performance de lo masculino es un checklist, entonces vamos activamente a no cumplirlo. Vamos activamente a no cumplirlo. Hay que ser menos hombre. Eso es, al final. Hay que ser menos aquel hombre que cumple con aquellos requisitos que permiten la adscripción al régimen y que permiten, por lo tanto, la reproducción del régimen en tanto práctica y discurso. Hay que llorar, hay que fallar, hay que sentir, hay que entender que no siempre se tiene la razón, hay que callarse, hay que aprender del otro, hay que ser humilde, hay que ser sincero, hay que amar, hay que decir cosas, hay que moverse, hay que sentir. En el fondo hay que subvertir las prácticas regimentales, las prácticas y los discursos regimentales de manera cotidiana. Si nuestra disputa es como la renuncia al privilegio, yo siento que nos estamos quedando cortos. Yo digo, en cambio, pensemos nuevos privilegios. Privilegios que no tengan que ver con la consolidación del género, sino con su fluidez. Y propongamos esos nuevos privilegios. Yo no le puedo pedir a nadie que su práctica revolucionaria sea renunciar, autoflagelarse, pegarse en el pecho, pedir disculpas. No, eso no puede ser una práctica revolucionaria. Todos sabemos de dónde viene esta frase de que si la revolución no se baila, ¿para qué chucha hacerla, no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que proponer? Propongamos esos nuevos privilegios a los que todos podamos acceder. Y que esos privilegios ya no tengan que ver con lo concreto, con lo articulado, con lo histórico, con lo conocido. Rompamos la domesticación, rompamos el amor a la camiseta, que significa hacer estas cosas concretas, y empezamos a subvertirla a través de la fluidez. Esencialmente, lo voy a poner al revés, y con esto cierro. Una táctica subversiva respecto del género es indispensable para una táctica subversiva respecto del régimen, porque no es
que exista tal cosa como el régimen y el sistema de género. Son esencialmente lo mismo. Y con eso me quedo. Muchas gracias a ti. Gracias, Javi. Muy interesante. Invito a quienes están viendo que si tienen preguntas, las puedan hacer en el chat de YouTube. Al finalizar las presentaciones vamos a tratar de responderlas. Yo sé que Javier se tiene que ir, hizo un tiempito, porque tiene otros compromisos, así que cualquier pregunta que le tengan a él, las tratamos de responder todos. Sí, a ver, te dejo. Uy, perdón, muy cortito, muy cortito. Yo me Sí. estoy cambiando de casa. Nos estamos cambiando de casa con Pola. Vino Roberto a ayudarnos y nos estamos cambiando el Fletes, que lo pueden pillar en Instagram. Es el flete de la comunidad LGTBIQ. Es muy importante porque es vaya espacio de violencia que es cambiarse de casa. Entonces, qué bueno tener como amigos que te mueven, que saben que te vaya a cansar a mitad de camino con la caja y la wea. Así que, flete. Me voy a quedar escuchándoles, pero voy a estar armando cajas al lado de ustedes. Gracias. Bueno, algunas cosas para antes de dar paso, que te voy a dar con la conexión, Jaime. Jaime va a hablar ahora sobre las masculinidades en las diversidades sexuales y genéricas, ¿sí? Eh, Porque sí, uno a veces piensa de que, porque, bueno, me siento mujer, la identidad de género es femenina, listo, es del feminismo. Eh, mm, no es así siempre, no va aparejado ser mujer, es feminista, ¿sí? Y muchas veces